Queridos hermanos en Cristo, antes de empezar la lectura de la bula papal de Pablo IV, que es magisterio a perpetuidad de la Iglesia y que determina qué hacer con las autoridades herejes en la Iglesia, haré una oración. Lo haré en latín, el idioma eterno de la Iglesia, temido por los demonios y por toda la simiente de Satanás. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bien, vamos entonces a dar lectura a la bula cum ex apostolatus officio del 15 de febrero de 1559. Exordio. El Papa tiene el deber de impedir el magisterio del error. Dado que por nuestro oficio apostólico, divinamente confiado a nos, aunque sin mérito alguno de nuestra parte, nos compete un cuidado sin límite del rebaño del Señor, y que por consecuencia, a manera del pastor que vela, en beneficio de la fiel custodia de su grey y de su saludable conducción, estamos obligados a una asidua vigilancia y a procurar con particular atención que sean excluidos del rebaño de Cristo aquellos que en estos tiempos, ya sea por el predominio de sus pecados o por confiar con excesiva licencia en su propia capacidad, se levantan contra la disciplina de la verdadera fe de un modo realmente perverso y trastornan con recursos malévolos y totalmente inadecuados la inteligencia de las Sagradas Escrituras, con el propósito de excindir la unidad de la Iglesia y la túnica inconsútil del Señor, y para que no prosigan con la enseñanza del error los que desprecian ser discípulos de la verdad. Uno. Más alto está el desviado de la fe, más grave es el pecado. Considerando la gravedad particular de esta situación y sus peligros al punto que el mismo Romano Pontífice, que como vicario de Dios y de nuestro Señor, tiene la plena potestad en la tierra y a todos juzga y no puede ser juzgado por nadie, si fuese encontrado desviado de la fe, podría ser acusado. Y dado que donde surge un peligro mayor, allí más decidida debe ser la providencia para impedir que falsos profetas y otros personajes que detentan jurisdicciones seculares no tiendan lamentablemente lazos a las almas simples y arrastren consigo hasta la perdición innumerables pueblos confiados a su cuidado y a su gobierno en las cosas espirituales o en las temporales. Y para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, con la ayuda de Dios para nuestro empeño pastoral, no sea que perezcamos perros mudos, ni mercenarios o dañados los malos vinicultores. Anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. 2. Confirmación de toda providencia anterior contra todos los desviados.
después de madura deliberación con los cardenales de la Santa Iglesia Romana, hermanos nuestros, con el consejo y el unánime asentimiento de todos ellos, con nuestra autoridad apostólica, aprobamos y renovamos todas y cada una de las sentencias, censuras y castigos de excomunión, suspensión, interdicción y privación u otras de cualquier modo adoptadas y promulgadas contra los herejes y cismáticos por los pontífices romanos, nuestros predecesores, o en nombre de ellos incluso las disposiciones informales o de los sacros concilios admitidos por la Iglesia, o decretos y estatutos de los santos padres o cánones sagrados, o por constituciones y resoluciones apostólicas, y queremos y decretamos que dichas sentencias, censuras y castigos sean observadas perpetuamente y sean restituidas a su prístina vigencia si estuvieran en desuso, y deben permanecer con todo su vigor. Y queremos y decretamos que todos aquellos que hasta ahora hubiesen sido encontrados o hubiesen confesado o fuesen convictos de haberse desviado de la fe católica o de haber incurrido en alguna herejía o cisma, o de haberlos suscitado o cometido, o bien los que en el futuro se apartaran de la fe, lo que Dios se digne impedir según su clemencia y su bondad para con todos, o incurrieran en herejía o cisma, o lo suscitaren o cometieran, o bien los que hubieren de ser sorprendidos de haber caído, incurrido, suscitado o cometido, o lo confiesen o lo admitan de cualquier grado, condición y preeminencia, incluso obispos, arzobispos, patriarcas, primados o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, o bien cardenales o legados perpetuos o temporales de la sede apostólica, con cualquier destino, o los que sobresalgan por cualquier autoridad o dignidad temporal, de conde, barón, marqués, duque, rey, emperador, en fin, queremos y decretamos que cualquiera de ellos incurra en las antedichas sentencias, censuras y castigos. 3. Privación ipso facto de todo oficio eclesiástico por herejía o cisma. Considerando que los que no se abstienen de obrar mal por amor de la virtud deben ser reprimidos por temor de los castigos, y que obispos, arzobispos, patriarcas, primados o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, o bien cardenales, legados, condes, varones, marqueses, duques, reyes, emperadores, que deben enseñar a los demás y servirles de buen ejemplo, a fin de que perseveren en la fe católica, con su prevaricación pecan más gravemente que los otros, pues que no solo se pierden ellos, sino que también arrastran consigo hasta la perdición los pueblos que les fueron confiados, por la misma deliberación y asentimiento de los cardenales, con esta nuestra Constitución válida a perpetuidad contra tan gran crimen, que no puede haber otro mayor ni más pernicioso en la Iglesia de Dios, en la plenitud de nuestra potestad apostólica. Sancionamos, establecemos, decretamos y definimos que por las sentencias, censuras y castigos mencionados, que permanecen en su vigor y eficacia y que producen su efecto, todos y cada uno de los obispos, arzobispos, patriarcas, primados o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, o bien cardenales, legados, condes, varones, marqueses, duques, reyes, emperadores, que hasta ahora, tal como se aclara precedentemente, hubiesen sido sorprendidos o hubiesen confesado o fuesen convictos de haberse desviado de la fe católica,
o de haber caído en herejía, o de haber incurrido en cisma, o de haberlos suscitado o cometido, o también los que en el futuro se apartaran de la fe católica, o cayeran en herejía, o incurrieran en cisma, o los provocaren, o los cometieren, o los que hubiesen de ser sorprendidos, o confesaran, o admitieren haberse desviado de la fe católica, o haber caído en herejía, o haber incurrido en cisma, o haberlos provocado o cometido, dado que en esto resultan mucho más culpables que los demás, fuera de las sentencias, censuras y castigos enumerados, que permanecen en su vigor y eficacia, y que producen sus efectos, todos y cada uno de los obispos, arzobispos, patriarcas, primados, o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, o bien cardenales, legados, condes, barones, marqueses, duques, reyes, emperadores, quedarán privados también por esa misma causa, sin necesidad de ninguna instrucción de derecho o de hecho, de sus jerarquías y de sus iglesias catedrales, incluso metropolitanas, patriarcales y primadas, del título de cardenal y de la dignidad de cualquier clase de legación, y además de toda voz activa y pasiva, de toda autoridad, de los monasterios, beneficios y funciones eclesiásticas, con cualquier orden que fuere, que hayan obtenido por cualquier concesión y dispensión apostólica, ya sea como titulares o como encargados o administradores, y en las cuales sea directamente o de alguna manera hubieran tenido algún derecho o las hubieran adquirido de cualquier otro modo, quedarán asimismo privados de cualquier beneficio, renta o producido, reservados o asignados a ellos, y del mismo modo serán privados completamente y en cada caso de sus condados, baronías, marquesado, ducado, reino e imperio, y en forma perpetua y de modo absoluto, y por otro lado, siendo del todo contrarios e incapacitados para tales funciones, serán tenidos además como relapsos o exonerados en todo y para todo, incluso si antes hubiesen abjurado públicamente en juicio tales herejías, y no podrán ser restituidos, repuestos, reintegrados o rehabilitados en ningún momento a la pristísima dignidad que tuvieron, a sus iglesias catedrales, metropolitanas, patriarcales, primadas, al cardenalato o a cualquier otra dignidad, mayor o menor, o a su voz activa o pasiva, a su autoridad, monasterio, beneficio, condado, baronía, marquesado, ducado, reino o imperio. Antes bien, habrán de quedar al arbitrio de aquella potestad que tenga la debida intención de castigarlos, a menos que teniendo en cuenta en ellos aquellos signos de verdadero arrepentimiento y aquellos frutos de una congruente penitencia, por benignidad de la misma sede apostólica o por clemencia, hubieran de ser relegados en algún monasterio o en algún lugar dotado de un carácter disciplinario, para hacer allí perpetua penitencia con el pan del dolor y el agua de la compunción, y así serán tenidos por todos de cualquier dignidad, grado, orden o condición, que sea incluso arzobispo, patriarca, primado, cardenal o de cualquier autoridad temporal, conde, barón, marqués, duque, rey o emperador, o de cualquier otra jerarquía, y así serán tratados y estimados y además evitados como relapsos y exonerados, de tal modo que habrán de estar excluidos de todo consuelo humanitario. 4. Pronta solución
de las vacancias de los oficios eclesiásticos. Quienes pretenden tener un derecho de patronazgo o de nombrar personas idóneas para las sedes eclesiásticas vacantes por estas cesantías, a fin de que tales cargos, después de haber sido librados de la servidumbre de los heréticos, no estén expuestos a los inconvenientes de una larga vacancia, mas sean otorgados a personas capaces de dirigir los pueblos por las vías de la justicia, están obligados a presentar al romano pontífice los nombres de tales personas idóneas dentro del tiempo fijado por derecho. De otra manera, transcurrido el tiempo previsto, la disponibilidad de tales sedes retorna al romano pontífice. 5. Excomunión ipso facto para los que favorezcan a herejes o cismáticos. Incurren en comunión ipso facto todos los que conscientemente osen acoger, defender o favorecer a los desviados, o les den crédito o divulguen sus doctrinas, sean considerados infames y no sean admitidos a funciones públicas o privadas ni en los consejos o sínodos, ni en los concilios generales o provinciales, ni en los cónclaves, ni en el cónclave de cardenales, o en cualquiera reunión de fieles o en cualquiera otra elección. Serán también intestables y no podrán participar de ninguna sucesión hereditaria, y nadie estará además obligado a responderles acerca de ningún asunto. Si tuviese alguno la condición de juez, sus sentencias carecerán de toda validez, y no se podrá someter a ninguna otra causa a su audiencia. Y si fuera abogado, su patrocinio será tenido por nulo, y si fuese escribano, sus papeles carecerán por completo de eficacia y vigor. Además, los clérigos serán privados también por la misma razón de todas y cada una de sus iglesias, incluso catedrales, metropolitanas, patriarcales, primadas, de sus dignidades, monasterios, beneficios y oficios eclesiásticos, incluso, como ya se dijo, cualquiera sea el grado y el modo de su obtención, tanto clérigos como laicos, incluso los que estuvieran normalmente y que estuvieren investidos de las dignidades mencionadas, serán privados sin más trámite de sus reinos, ducados, dominios, feudos y de todos los bienes temporales que poseyeran. Sus reinos, ducados, dominios, feudos y bienes serán propiedad pública, y como bienes públicos habrán de producir un efecto de derecho en propiedad de aquellos que los ocupen por primera vez, siempre que éstos estuvieren bajo nuestra obediencia, o de nuestros sucesores los romanos pontífices, elegidos canónicamente en la sinceridad de la fe y en unión con la Iglesia romana, con la Santa Iglesia romana. 6. Nulidad de todas las promociones o elevaciones de desviados en la fe. Agregamos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en función de arzobispo o de patriarca o primado, o un cardenal, incluso en función de legado o electo pontífice romano, que antes de su promoción al cardenalato o asunción al pontificado se hubiese desviado de la fe católica, o hubiese caído en herejía, o incurrido en cisma, o lo hubiese suscitado o cometido, la promoción o la asunción, incluso si ésta hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, es nula, inválida y sin ningún efecto, y de ningún modo puede considerarse que tal asunción
haya adquirido validez por acepción del cargo y por su consagración, o por la subsiguiente posesión o cuasi posesión del gobierno y administración, o por la misma entronización o adoración del pontífice romano, o por la obediencia que todos le hayan prestado, cualquiera sea el tiempo transcurrido después de los supuestos antedichos. Tal asunción no será tenida por legítima en ninguna de sus partes, y no será posible considerar que se ha otorgado o se otorga alguna facultad de administrar en las cosas temporales o espirituales a los que son promovidos en tales circunstancias a la dignidad de obispo, arzobispo, patriarca o primado, o a los que han asumido la función de cardenales o de pontífice romano, sino que por el contrario, todos y cada uno de los pronunciamientos, hechos, actos y resoluciones y sus consecuentes efectos carecen de fuerza y no otorgan ninguna validez y ningún derecho a nadie. 7. Los fieles no deben obedecer, sino evitar a los desviados en la fe. Y en consecuencia, los que así hubiesen sido promovidos y hubiesen asumido sus funciones, por esa misma razón y sin necesidad de ninguna declaración ulterior, están privados de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad, función y poder, y séales lícito en consecuencia a todas y cada una de las personas subordinadas o a los así promovidos y asumidos, si no se hubiesen apartado antes de la fe, ni hubiesen sido heréticos, ni hubieran incurrido en cisma, o lo hubiesen suscitado o cometido, tanto a los clérigos seculares y regulares, lo mismo que a los laicos y a los cardenales, incluso a los que hubiesen participado en la elección de ese pontífice romano que con anterioridad se apartó de la fe y era o herético o cismático, o que hubieran consentido con él otros pormenores y le hubiesen prestado obediencia, y se hubiesen arrodillado ante él, a los jefes, prefectos, capitanes, oficiales, incluso de nuestra materna urbe y de todo el estado pontificio, asimismo a los que por acatamiento o juramento o caución se hubiesen obligado y comprometido con los que en esas condiciones fueron promovidos o asumieron sus funciones, séales lícito sustraerse en cualquier momento e impunemente a la obediencia y devoción de quienes fueron así promovidos o entraron en funciones, y evitarlos como si fuesen hechiceros, paganos, publicanos y ejesiarcas, a lo que no obsta que estas mismas personas hayan de prestar, sin embargo, estricta fidelidad y obediencia a los futuros obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales o al romano pontífice canónicamente electo, y además, para mayor confusión de esos mismos así promovidos y asumidos, si pretendieren prolongar su gobierno y administración contra los mismos así promovidos y asumidos, séales lícito requerir el auxilio del brazo secular, y no por eso los que se sustraen de ese modo a la fidelidad y obediencia para con los promovidos y titulares ya dichos estarán sometidos al rigor de algún castigo o censura, como si lo exigen, por el contrario, los que cortan la túnica del Señor. 8.
validez de los documentos antiguos y derogación solo de los contrarios. No tienen ningún efecto para estas disposiciones las constituciones y ordenanzas apostólicas, así como los privilegios y letras apostólicas dirigidas a obispos, arzobispos, patriarcas, primados y cardenales, ni cualquier otra resolución de cualquier tenor y forma y con cualquier cláusula, ni los decretos, también los de motu propio y de ciencia cierta del romano pontífice, o concebidos en razón de la plenitud de la potestad apostólica, o promulgados en consistorios o de cualquier otra manera, ni tampoco los aprobados en reiteradas ocasiones o renovados e incluidos en un cuerpo de derecho, o como capítulos de cónclave, o confirmados por juramento, o por confirmación apostólica, o por cualquier otro modo de confirmación, incluso los jurados por nosotros mismos. Considerando pues esas resoluciones de modo expreso y teniéndolas como insertadas palabra por palabra, incluso aquellas que hubieran de perdurar por otras disposiciones, y en fin todas las demás que se opongan por esta vez y de modo absolutamente especial, derogamos expresamente sus cláusulas dispositivas. Noveno. Decreto de publicación solemne. A fin de que lleguen noticias ciertas de las presentes letras a quienes interesa, queremos que ellas, o una copia refrendada por un notario público, con el sello de alguna persona dotada de dignidad eclesiástica, sean publicadas y fijadas en la Basílica del Príncipe de los Apóstoles y en las puertas de la Cancillería Apostólica y en el extremo de la Plaza de Flora por alguno de nuestros oficiales, y que es suficiente la orden de fijar en esos sitios la copia mencionada, y que dicha fijación o publicación o la orden de exhibir la copia antedicha debe ser tenida con carácter de solemne y legítima, y que no se requiere ni se debe esperar otra publicación. Décimo. Ilicitud de las acciones contrarias y sanción divina. Por tanto, a hombre alguno sea lícito infringir esta página de nuestra aprobación, innovación, sanción, estatuto, derogación, voluntades, decretos o por temeraria osadía contradecirlos, pero si alguien pretendiese intentarlo, sepa que habrá de incurrir en la indignación de Dios omnipotente y en la de sus santos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma junto a San Pedro en el año de la encarnación del Señor 1559, quinceavo anterior a las calendas de marzo, año cuarto de nuestro pontificado, 15 de febrero de 1559. Bien, hermanos, para los tiempos actuales especialmente nos toca repasar el punto 6. El punto 6, donde se llega a mencionar el caso incluso que el sumo pontífice sea un hereje. Bien, allí lo dejamos. Dios les bendiga.